Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos los que van a estar viendo esta grabación que hacía tiempo la quería hacer. Hoy quisiera compartir con ustedes acerca del tema de Dios y hombre, 100%. Quisiera que hagamos una corta oración y empezamos con lo que creo que Dios ha compartido conmigo y yo quisiera exponerlo para que ustedes vean algo en la Escritura, para que vayamos entendiendo lo que Dios dice y establece en su palabra, la Biblia. Hagamos una corta oración y ahí arrancamos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra, de poder compartir lo que tú, Señor mi Dios, has depositado en mí. Quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. Te doy gracias porque eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Quítame a mí, ponte tú, habla, Señor mi Dios. Señor, que la unción de tu Espíritu Santo vaya, Señor mi Dios, rompiendo todo yugo, toda cadena, toda ligadura de aquellos que van a estar viendo esto. Ábrele el entendimiento para que puedan entender, para que puedan recibir tu palabra, no lo que yo digo, sino que crean lo que dice tu palabra, Señor mi Dios, lo que tú dices en tu palabra. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesús. Y si yo fallo, invierte algo que va a beneficiar, que va a bendecir a aquellos que van a estar viendo esta grabación, te pido que tú se los concedas en el nombre de Jesús, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Y digo amén, que así sea en el nombre de Jesús. Quisiera compartir con ustedes una porción de una escritura que está en Filipenses capítulo 2, el verso 5 al 11, donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Quisiera empezar diciéndole, hermanos, que a Dios, y amigos que me escuchan, a Dios nada le toma por sorpresa. Dios ya sabía que iban a levantarse falsas doctrinas en las cuales iban a negar la divinidad del Señor Jesús. La Biblia contiene la respuesta a esas falsas creencias acerca de la divinidad del Hijo de Dios, del Señor Jesús, de Dios el Hijo, que es la segunda persona dentro de la Trinidad, que forman juntamente con el Espíritu Santo y el Dios eterno. Dios tiene tres atributos que no comparte con absolutamente nadie. Esos tres atributos son que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente quiere decir que Él está en todos los lugares a la misma vez. Y omnipotente quiere decir que Él todo lo puede. En el libro de Génesis, el capítulo 3, donde relata la caída de Adán y Eva, cuando la serpiente los tentó, quisiera decirles que la serpiente no los tentó para matar, ni para robar, ni para mentir. Los tentó a que dudaran la palabra de Dios, porque allí la serpiente les dice estas palabras: con que Dios ha dicho. En aquel día la serpiente hizo que Adán y Eva dudaran de lo que había dicho Dios. Y esa es la misma manera en la cual Él sigue operando hasta el día de hoy que estoy haciendo esta grabación, 1 de febrero del 2023. En la porción que hemos considerado hoy, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, de los versos 5 al 11,
nos muestra y nos enseña algo súper importante de lo que sucedió antes que el Señor Jesús viniera a la tierra a ejercer su ministerio terrenal. Si entendemos esta porción de Filipenses capítulo 2 correctamente, entonces vamos a poder entender correctamente ciertas cosas que el Señor Jesús dice mientras ejercía su ministerio aquí en la tierra. De no entender esta porción claramente y correctamente, vamos a malinterpretar lo que el Señor Jesús dice y vamos a formar una doctrina que no es bíblica y que no es sana doctrina. Vamos a tener un Jesús equivocado. Vamos a tener un Jesús falso. Y si tenemos un Jesús equivocado y un Jesús falso, entonces vamos a tener un evangelio equivocado, un evangelio falso, y vamos a ser convertidos falsos. En cierta ocasión, hicieron una prueba para ver lo que la gente creía. En una habitación con la luz apagada habían puesto un elefante. Y a ciertas personas individualmente les permitieron tocar cierta parte del animal. El primero llegó a tocar la cola de aquel elefante y aseguraba que era un ratón. La segunda persona le permitieron tocar la pata del animal y aseguraba que era un rinoceronte. A otra persona le permitieron tocar los colmillos de aquel elefante y aseguraba que era un toro. Muchas veces, así como estas personas que querían decir la verdad por lo que habían tocado en la oscuridad, pero estaban equivocados, porque aquel animal no era un ratón ni un rinoceronte y mucho menos un toro. Cuando prendieron la luz y pudieron ver con sus propios ojos la verdad de que ese animal era un elefante, se sorprendieron y tuvieron que rechazar lo que ellos habían creído y aceptar la verdad de que esto era un elefante. No era ni un ratón, no era ni un rinoceronte y no era tampoco un toro, sino un elefante. A la mayoría de los que van a ver esta grabación, fueron criados en cierta tradición y orientación religiosa, y lo que van a escuchar hoy les va a hacer cuestionar lo que han creído y lo que han aceptado como verdad dentro de esa organización religiosa. Yo no lo hago por ofender a nadie, porque así como usted, yo fui hasta que leí lo que Dios dice en su palabra y se me abrieron los ojos y pude ver que tenía un falso Jesús y un falso evangelio. La Biblia dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, estas palabras: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces Dios no se puede haber equivocado. Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces no debemos ni añadir ni quitar a lo que Dios inspiró para que se escriba desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta hay advertencias en contra de quitar y añadir a la palabra de Dios. Y si su organización religiosa le dicen que usted no puede entender la Biblia sin los libros o revistas que ellos publican, le están mintiendo. Ya que el resto de esa escritura en 2 Timoteo dice que esa palabra que fue inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le están mintiendo, porque si le dicen que sin sus publicaciones usted no va a poder entender la Biblia, entonces Dios es un mentiroso. Entonces Dios no sabe lo que Él quiso decir cuando inspiró su palabra.
Le están mintiendo. Pregúntele a alguien dentro de esa organización que si los libros y revistas que ellos publican son inspirados por Dios, así como la Biblia, le van a tener que decir, si son honestos, le van a tener que decir que no son inspirados por Dios. Los libros y revistas que ellos publican no son inspirados por Dios, nunca fueron inspirados por Dios, ni van a ser inspirados por Dios, porque ya Dios establece lo que dice su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirado por Dios. Nada más. Aquí no le podemos añadir ni quitar a lo que Dios ya estableció. Decir que Dios no dijo lo que él quería decir desde el comienzo es no solamente hacerlo mentiroso, es decir que él se equivocó. Y ya al él equivocarse, entonces ya deja de ser el Dios perfecto que él es. El Señor Jesús nos dice en el capítulo 5 del libro de Juan, en el verso 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie tiene el derecho de decirle o de prohibirle a usted de que lea, de que escudriñe la palabra de Dios, sin que le hayan añadido o quitado, sin que hayan tergiversado, para de alguna manera encajar con la creencia que ellos tienen, porque no entienden correctamente lo que dice la palabra de Dios, no trazan correctamente lo que Dios ha establecido en su palabra. Si la palabra de Dios es inspirada por Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay que quitarle, no hay que añadirle. Hay una cosa que aprendí cuando estuve en la universidad, y fue esto. Hay ciertas porciones en el capítulo 8 de Juan, en el capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo hablaba con ciertos líderes religiosos, y ellos no le entendían lo que Él quería decir. Y le dice el Señor Jesús, ¿por qué no entienden lo que yo hablo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden y comprenden lo que yo les estoy compartiendo? Si lo que les estoy compartiendo son cosas terrenales y no lo entienden, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? Y lo que verdaderamente me acuerdo haber aprendido es que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está escrita en términos antropomórficos. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Es uno de esos verbos compuestos en dos palabras. Antropos, que quiere decir hombre, de donde obtenemos la palabra antropología, y antropomórfico, en otras palabras. Dios, el Todopoderoso, ha diluido su sabiduría. Su sabiduría está diluida, en otras palabras, cuando un niño nace, usted no se sienta con el niño o la niña recién nacida a entablar conversación como con un adulto, porque el niño recién nacido no le va a entender lo que usted está tratando de comunicar, lo que usted está tratando de decir. Entonces, cuando le digo que Dios ha diluido su sabiduría y ha inspirado que la Biblia sea escrita en términos antropomórficos, quiere decir eso. A un niñito, usted lo ve, una niña, gugú, tata, ay mamita, sí, mi hijito, que toque el otro, gugú, tata, así. Porque usted no se va a sentar con un niño a hablar de cosas profundas, de cosas de ciencia, de cosas de gramática, de nada de esas cosas, porque el niño no va a entender de la economía, no va a entender de nada de eso. Usted le habla en términos de gugú, gaga, y verdaderamente lo que Dios ha hecho en lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis en términos antropomórficos, está escrita la Biblia en términos, en forma para que el hombre y la mujer entiendan lo que Él quiso decir desde el comienzo. Y no hay que añadirle, no hay que quitarle, porque esa palabra es inspirada por Dios. Esa palabra, Dios no se puede haber equivocado. Entonces cuando dice, ¿no? En Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Un poco más adelante en el capítulo 8, en el verso 32, en el mismo libro de Juan, el Señor Jesucristo hablando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios ya está establecida, ya está escrita en las páginas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, tenemos que conocer la verdad.
para ser libres. Porque no todo el mundo que camina sobre la faz de la tierra es libre como Dios quiere que seamos libres. El conocimiento de la verdad. Por eso que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Regresando a la porción que hemos considerado de Filipenses, en el capítulo 2, del verso 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el verso 5 y 6 voy a ir detallando poco a poco para que entendamos lo que Dios quiere comunicarnos, lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos acerca de esta porción. En los versos 5 y 6 hay un pedido del que escribe este libro, esta carta, que es el apóstol Pablo, y dice que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y es un sentido de humildad, porque el Señor Jesús, siendo, lo dice ahí, yo no lo digo, lo dice la palabra, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, esas no son mis palabras, esa es la palabra de Dios, cosa a que aferrarse. El verso 7 dice, Dios nos hizo algo que debemos entender claramente. Nos dice algo que queremos entender claramente, porque en el verso 7 establece algo, hermano, que si entendemos esto, amigos que me escuchan, vamos a entender por qué el Señor Jesucristo dice y declara ciertas cosas mientras estaba ejerciendo su ministerio terrenal. Ahí el Señor dice, el verso 7, léalo en su Biblia, dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor Jesús? Mencioné anteriormente que Dios tiene 3 atributos que son incomunicables. Dios no comparte esos atributos con absolutamente nadie. Lo mencioné anteriormente. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. El Señor Jesucristo, estando en forma de Dios, allá arriba en el cielo, antes de venir a ejercer su ministerio terrenal, se despoja de lo que a Él le corresponde, de lo que Él es dueño. Es como que yo me sacara un abrigo y lo pongo, mire, me saco un abrigo y lo pongo aquí al lado. Ese abrigo es mío. Ese abrigo me pertenece a mí. Nadie se puede poner ese abrigo porque ese abrigo me pertenece solamente a mí. Se despoja de los atributos que solamente a Él le corresponde y que solamente Él comparte con ese Dios eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, y más luego lo toco también en esto, Él es coeterno, coexistente y coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Se despoja de esos atributos que son de Él. Y esos atributos, como dije anteriormente, le pertenecen a Él. Y Dios no comparte esos atributos con absolutamente nadie. Entonces, ahora viene lo que dice que en el verso 8, estando en condición de hombre, allá arriba estaba en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, dice, eso lo aceptamos. No, aceptamos más fácil en que dice, en el verso 8, dice que estando en la condición de hombre, eso lo aceptamos fácilmente. Pero el verso 7, donde dice, ¿no? Dice que el verso 6 dice, siendo en forma de Dios, eso no lo aceptamos. Porque eso quiere decir de que Dios, el Señor Jesucristo, estando allá arriba, en forma de Dios, en esencia, porque si vamos al capítulo 4 de Juan, en una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con una mujer samaritana, Él le dice, allá por el verso 24, le dice a esa mujer samaritana de que Dios es espíritu.
Y aquellos que le adoren a Él tienen que servirle y adorarle en espíritu y en verdad. El verso 8, regreso, dice de que estando en la condición de hombre, primero dice el verso 6, como dije anteriormente, que siendo en forma de Dios, ahora dice en forma de hombre, en la condición de hombre. Dios es espíritu, como les dije anteriormente, Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Tomando la forma de hombre, tomando la forma de siervo, y en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esas no son mis palabras, esa es la palabra de Dios. El verso 9 dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo. En la forma de hombre, le exaltó hasta lo sumo. No vaya a malinterpretar. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. ¿Por qué hizo el Padre eso? El Padre, al ver, escuche y entienda correctamente, la humildad del Hijo, en que siendo en forma de Dios allá arriba en el cielo, no estimó el ser igual a Dios, igual al Padre, como cosa que aferrarse. Y al ver el Hijo, al ver que el Hijo se despojó de sus atributos por un tiempo, que comparten, ¿no? Que comparten, y ver que el Hijo toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, el Padre, al ver ese nivel de humillación, ese nivel de humildad, que el Hijo estuvo dispuesto hasta morir, pero no morir cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. Hace un énfasis de eso. El Padre, al ver todo esto, como dice el verso 9, en delante, del verso 9 en adelante, perdón, dice, también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y es por eso que dice que le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla va a tener que doblarse en aquel día de todo aquello que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda quiere decir toda rodilla quiere decir toda rodilla, toda lengua quiere decir toda lengua. Va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y la idea es que el que se humilla voluntariamente aquí en la tierra, Dios le va a exaltar. Quizás no como al Señor Jesús, pero ciertamente el mundo va a poder ver que Dios exalta a aquellos que se humillan, a aquellos que tienen el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir esta porción. Entonces, si entendemos correctamente de que el Señor Jesús, antes de venir a la tierra a ejercer su ministerio terrenal, Él se despoja, como dije anteriormente, se saca el abrigo de los atributos que a Él, que son de Él, que le corresponden a Él, que Él no puede compartir con ninguna otra persona o ninguna otra creación, con nadie. Eso solamente es economía, autonomía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres comparten esos tres atributos, y esos tres atributos, esa gloria no la comparte Dios con absolutamente nadie. Por eso es que el Señor Jesús puede decir, si entendemos esto, que Él se despojó por un tiempo, vuelvo y repito, lo puso a un lado esos atributos, se humilló, tomó la forma de hombre, se humilló hasta la muerte en cruz, y Dios el Padre, al ver todo eso, lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todos los nombres, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando leemos en el capítulo 14, en el verso 28 del libro de Juan, esta palabra que el Señor Jesucristo dice, el Padre mayor es que yo. Y hay muchas personas que acogen esa escritura y dicen, mire, el Señor Jesucristo está diciendo que el Padre es mayor que Él. Yo no veo ningún problema con eso. Y le digo por qué. Mire, hay que entender correctamente que mayor, escuchen y entiendan correctamente, mayor no significa ni quiere decir mejor. El presidente de esta nación aquí donde yo vivo en los Estados Unidos tiene una posición mayor que la mía.
pero eso no lo hace mejor. Tiene una posición mayor porque él ocupa una oficina ahí en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, en el Distrito Federal, pero no es mejor que yo. Y cuando el Señor Jesús dice que el Padre es mayor que yo, no quiere decir que es mejor. En el estado de que el Señor Jesucristo, en su estado físico, en su estado humano, que se había despojado de aquellos atributos que solamente le pertenecen a Él, de ser, vuelvo y repito, omnisciente, omnipresente y omnipotente. En el estado humano, Él puede decir eso, de que el Padre es mayor que Él, porque Él no está en ese momento de su humanidad, no tiene aquellos atributos que tiene allá en el cielo, que tenía allá en el cielo, con el Padre, que compartía con Él y con el Espíritu Santo. Entonces, por eso puede decir eso. Y cualquier otra escritura donde usted lea de que es lo que yo hago, lo hago porque mi Padre o mi Padre hace y yo lo hago, simplemente es porque tenemos que entender esta porción en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, donde el Señor Jesús se despoja de aquellos atributos que le pertenecen a Él y se humilla. Si entendemos correctamente, entonces vamos a entender por qué Él dice y puede decir esas palabras, estando en la forma de siervo, en la forma de humano que había tomado por un tiempo y por haberse despojado de sus atributos, como dije anteriormente, el Señor Jesús puede hacer esas declaraciones de que el Padre es mayor, que el Padre está en el cielo. E inclusive cuando está en la cruz, cuando está siendo crucificado, clama al Padre. Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la humanidad del Señor Jesucristo. Pero hay algo que a mí me llama mucho mire, hay otra escritura que la voy a compartir con ustedes. Habéis oído que yo os he dicho, esta es la escritura que yo le estaba citando anteriormente, se la voy a citar contextualmente. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amarais, os había regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él puede decir esas palabras, porque vuelvo y repito, en la forma de hombre, así, humillado, como siervo, hasta la muerte en cruz, Él puede decir esas palabras. Porque no tiene en ese momento, Él está ocupando espacio y tiempo. Él está ocupando un solo espacio. No está omnipresente, presente en todos los lugares a la misma vez, porque está ocupando un cuerpo humano. Esa es la maravilla de la encarnación, de lo que dice Juan capítulo 1, que vieron, que lo tocaron. Ese verbo se hizo carne y vimos de su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Alabado sea su nombre. Entonces, con esto quiero concluir, amigos y hermanos que me escuchan. Juan capítulo 17, el verso 5 dice, ahora pues, y esto es increíble porque usted dice, ¿por qué el Señor Jesús habla de esta manera? Si entendemos correctamente Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, vamos a entender por qué Él dice, declara y pronuncia estas palabras en Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Piensa y medita en estas palabras. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que Él, vuelvo y repito, la puso a un lado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que solamente tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, verso 5. En su humanidad le pide al Padre que lo glorifique junto a su lado con aquella gloria que tuve contigo, dice, antes que el mundo fuese.
Amigo, no se dejen engañar. Mire, en el capítulo 24 de Mateo, cuando los judíos le enseñaban, le mostraban el templo que había construido Salomón, el Señor Jesús le dice a ellos que piedra sobre piedra no iba a quedar de aquel templo. Y que velaran, porque en los posteriores días iban a venir engañadores, iban a venir muchos en el nombre de Jesucristo, haciéndose pasar por el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y aún a los escogidos, si esto fuera posible. Mire, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya está establecida. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra que Dios reveló hace su creación. Si usted la cree bien, si usted pertenece a una de esas organizaciones que han tenido que tergiversar, han tenido que cambiar, han tenido que añadirle y quitarle a lo que dice la palabra de Dios, porque le dicen, no, es que así se entiende mejor. Entonces Dios no sabe lo que está hablando. Entonces Dios no sabe lo que Él quiso decir cuando Él inspiró, porque si la palabra de Dios si toda la palabra es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cómo puede venir un mortal a quererse subir sobre Dios, querer superior a Dios y decir, no, eso no se entiende claramente, yo tengo que añadirle algo, tengo que quitarle lo que dice allí, porque no se entiende? Eso es mentira. Ese es el diablo. Eso es lo mismo que hizo, vuelvo y repito, lo que hizo la serpiente cuando engañó a Eva y a Adán, cuando le dijo, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Y Dios te dice a ti, sal de esa organización. En este día sal y sé libre. Conoce la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra en Juan capítulo 8. No te dejes engañar, porque si te han engañado con un falso Cristo, con un falso evangelio, eres un falso convertido. No conoces la verdad. Sigues atado a este mundo. Sigues siendo engañado. Te prohíben que leas la Biblia. Te prohíbes que busques en Google, como dicen por allá en Ecuador. Te prohíben de que leas la Biblia. Te prohíben, al menos que no sea publicada por ellos. ¿Qué verdad puede ser esa? Si la verdad de Dios es para el mundo completo. Si la palabra de Dios, que es inspirada por Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y Dios no se puede equivocar. Es para ti, es para mí y todos los que caminamos sobre este globo terrestre, sobre este globo terráqueo. No te dejes engañar. Abre tus ojos. A veces te citan un verso y tratan de decirte lo que dice ahí en ese verso, pero la Biblia se entiende en el contexto. Porque un texto fuera del contexto es un pretexto. No te dejes engañar. Abre tus ojos. Oremos. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias porque he podido compartir esto con aquellos que van a ver esta grabación. Te pido que tú abras los oídos, le abras el entendimiento para que reciban lo que tú dices en tu palabra. Glorioso Dios, yo he hecho mi parte. Yo he sembrado la semilla, Señor mi Dios, pueda que otro venga y riegue, pero tú eres el que das el crecimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, glorifícate, te pido, glorioso Señor, y me ocuparé de darte la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Gracias te doy, papito lindo, porque eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Toca, rompe todo yugo, toda cadena, toda ligadura de religiosidad, de tradicionalismo, Señor mi Dios, de cosas que no son verdad y no están establecidas ni tienen raíz en tu palabra, Padre Celestial. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, y si yo fallo en pedirte algo que va a beneficiar, que va a bendecir a aquellos que van a ver esta grabación, que van a escuchar esto, tú no falles en concedérselo, porque te lo pido para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús, dándote gloria y honra desde ahora y para siempre. Hermano, que Dios los bendiga y los guarde. Amigo, abra sus ojos y que Dios los bendiga.